No, para el cierre ahorita. A ver, ¿lo tienes ahí en mi iPad? No, ya lo oyeron, ya los que fueron ya lo oyeron. Siéntate, Rubén. Yo le agradezco a Rubén Moreira, el responsable de la mesa de seguridad, que nos acompañe el día de hoy. No sé si quieras acá arriba o abajo, Rubén. ¿Dónde? Pues antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta por el arranque que tuvimos de campaña. Visitamos 7 ciudades en 3 días. Fue, pues la verdad, apresurado. Yo les agradezco a los que fueron a Fresnillo, Zacatecas, de este equipo. Ya seguramente vieron la entrevista que le hice a la familia como a las 8 de la noche que yo llegué, y pude constatar lo que viven las personas de Fresnillo en carne propia. Una familia donde 4 de sus miembros han sido víctimas de la inseguridad, 3 de ellos murieron, jóvenes todos, una saliendo de su trabajo, de la fábrica, una chica de 22 años, otro sobrino que estaba en una gasolinera en un fuego cruzado falleció, todos ellos en condiciones pues indirectas, y pues lo que me pudieron constatar es que viven con miedo, que después de las 8 de la noche es imposible salir, que ya ni siquiera en la tarde hay niños jugando, y que esto sigue sucediendo. Ellos tienen la impresión que el gobierno oculta los homicidios, porque ocurren homicidios que no salen ya a la prensa. Por eso hemos decidido nombrar esta campaña por un México sin miedo, por un México sin miedo a salir a la calle, por un México sin miedo a que las mujeres no regresen a su casa, por un México sin miedo a enfermarse y no tener los medicamentos, por un México sin miedo a emprender. En ese mismo video el joven me dice que pues tampoco se les antoja poner un negocio, porque luego llega la delincuencia a pedir el cobro del piso, y pues ahora hay miedo hasta emprender un negocio, y bueno, yo diría, lo que pretendemos es justamente regresarle la paz, la tranquilidad a México con estos 4 valores: vida, verdad, libertad, y hemos sumado el de prosperidad. Vamos a hacer un resumen de nuestra propuesta de seguridad. Di un esbozo en el discurso de Fresnillo, es imposible detallar la propuesta, por eso me acompaña Rubén Moreira, que es el responsable y el encargado de hacer este documento. Los voy a mencionar a grandes rasgos, y la propuesta es de la seguridad, me encargo yo. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Por eso esta estrategia toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país, el que el territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada, al menos una buena parte, por lo menos el 30% del territorio, y el punto número 1 es actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado, se acabaron los abrazos para los delincuentes. El punto 2 es recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas. Vamos a desmilitarizar el país, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas de todas las actividades civiles, vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles y de las ocurrencias y caprichos que los distraen de sus misiones fundamentales. Cuidar el honor del ejército, que hoy por hoy pues está en duda, porque pues los mandan a enfrentar a los delincuentes, pero no les dan la posibilidad de actuar, y muchas veces pues los hemos visto como los corren hasta a escobazos. Defenderán a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado. En el futuro se aprovecharán las grandes capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento. O sea, sí nos va a acompañar las Fuerzas Armadas, pero pues desde lo que establece la Constitución. Nuevas policías con poder para vencer al crimen. Ese es el punto 3. Sin policías municipales y estatales fuertes, nunca habrá paz. La seguridad empieza por ordenar las calles de los municipios,
y ahí es donde vamos a empezar. Habrá presupuesto, tecnología a los gobiernos estatales. Vamos a fundar la Universidad Nacional para la Seguridad. Todos los policías estarán capacitados. Vamos a duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo. Salario profesional para los policías. Los expertos establecen que un salario digno para los policías debe de ser de 20,000 pesos en todo el país. Hoy hay policías que ganan 6, 8,000 pesos mensuales y eso es inaceptable. Obviamente, con todo lo que implica seguridad social, vivienda, becas para sus hijos, seguros de vida, ¿no? Muchos policías mueren y dejan a sus familias en el abandono. No queremos a ningún policía fuera de la clase media. Queremos que todos los policías estén en la clase media. El punto 4 es un gran acuerdo nacional que convoque a los 3 órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz. Vamos a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Vamos a recuperar los recursos del Fortasec y del Fortamun para apoyar a los estados y a los municipios. O sea, esto que este gobierno quitó va de regreso. Tendremos un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad pública. En materia de justicia, vamos a duplicar el número de ministerios públicos locales y federales, del personal que los auxilia. Duplicaremos el número de juzgadores locales en el país. Hoy están saturados los ministerios públicos, los juzgados. Invertiremos en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos. Vamos a impulsar un código penal nacional donde los delitos más comunes tengan las mismas redacciones. Resolveremos el rezago de justicia en los primeros 4 años de gobierno. Ampliaremos el marco normativo para la debida protección de las víctimas y vamos a mejorar el marco jurídico que protege a las mujeres. Y vamos a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las policías y ministerios públicos y juzgados, que esa es una gran queja que tenemos, para lo cual vamos a impulsar la creación de un sistema de rendición de cuentas y anticorrupción en las instituciones de seguridad. El punto 6 es volver la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Todos sabemos que la Guardia Nacional tiene muy pocas detenciones porque tiene muy poca área de investigación y por lo tanto les vamos a dar la orden de combatir a la delincuencia realmente, que investiguen. Vamos a duplicar la Guardia Nacional de 150,000 a 300,000 elementos y su presencia será permanente en las regiones más afectadas por la inseguridad. El problema es que hoy hay un problema, mandan a algunos efectivos, se medio controlan y surge otro problema y entonces no acabamos de resolver un problema u otro. El punto 7 es el uso de tecnología y la inteligencia. Yo estoy convencida que el uso de tecnología es la base para tener una buena policía, una buena Guardia Nacional. Reforzaremos y aprovecharemos la capacidad instalada para convertir la inteligencia en un elemento de éxito en la búsqueda de la paz. 8, este es el tema más polémico, la construcción al menos de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología, a donde se irán todos los capos, todos los delincuentes más peligrosos que hoy están distribuidos en distintas cárceles haciendo autogobiernos. Hoy las policías, hoy las cárceles parecen más un hotel que un lugar donde se aplica pues la corrección hacia estas personas. Yo lo decía claramente, yo soy mamá de Diana y cuando escuché la historia de Sofía en Fresnillo, una niña de 12 años que fue secuestrada, violada, asesinada, tirada, ese delincuente no merece más que estar en una prisión donde realmente tenga un castigo ejemplar. O sea, los delincuentes saben que la impunidad es altísima. Aquí en la Ciudad de México, con la señora Sheinbaum, el 99% de los delitos quedaron impunes. No podemos seguir en eso, por eso la duplicidad de ministerios públicos y jueces. En coordinación con los gobiernos estatales, las prisiones federales podrán recibir personas de alto nivel de peligrosidad, porque las prisiones estatales están saturadas y hay delincuentes pues, que están ahí poniendo a los otros reos a trabajar para ellos en la extorsión y otro tipo de delincuencias. En entidades como el Estado de México, el porcentaje de hacinamiento del sistema penitenciario estatal es del 242% de sobrepoblación.
Esto representa una violación a los derechos humanos y un riesgo a la seguridad de las personas en condición de cárcel. El punto 9 es contener y reducir las organizaciones criminales más violentas. Construiremos 32 equipos policiales de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades. Se pondrá prioridad en aquellas bandas que extorsionan y amenazan comunidades y pequeños negocios y las que atacan a personas y sobre todo hoy al transporte en carreteras. Los agricultores de Tezcapilla tenían años siendo extorsionados por estas bandas criminales y nadie hacía nada. Definir la lista de delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel. Pediremos la extradición de algunos delincuentes que están libres en otros países. 10, garantizar un sistema de justicia cívica. Yo, como senadora de la República, impulsé la reforma constitucional en materia de justicia cívica. Creo en la justicia cívica. Debemos dejar de penalizar todos los delitos. Hay delitos menores a 10,000 pesos que los podríamos resolver por el lado de la justicia cívica y dejar de saturar al sistema penal. Los conflictos de carácter civil y bajo nivel de violencia o conflicto social deberán resolverse de manera fácil, rápida y expedita y evitar así que escalen acciones que afectan la seguridad y la paz de los ciudadanos. El punto 11, derechos humanos como garantía de la paz. Será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por los miles de mexicanos desaparecidos. Vamos a reconstruir y apoyar a las organizaciones que garantizan la protección de los derechos humanos. Ya no tendremos presidentas de derechos humanos que se roben los votos. Tendremos el mejor sistema de protección para derechos humanos. Instalaremos un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Reanudaremos la participación activa y propositiva de México en los organismos multilaterales. El punto 12, atención a las víctimas, una prioridad del Estado. Vamos a fortalecer el Fondo Nacional de Atención a Víctimas, que existe, pero pues no tiene los recursos suficientes. Y vamos a poner los recursos incautados a las criminales para poner especial atención a los hijos de las víctimas de personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado. Muchos de estos niños, de hecho, me reuní con una madre buscadora en Fresnillo, que pues está a cargo de los nietos, porque son 3 niños que están solos porque el papá desapareció hace un año y bueno, a ellos hay que apoyarlos. Haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean escuchadas y atendidas. En forma permanente, la próxima presidenta de México se va a reunir con las familias de madres desaparecidas. Yo no les voy a cerrar la puerta de Palacio Nacional ni a las mujeres desaparecidas, a las madres de mujeres desaparecidas o hijos desaparecidos, ni a las mujeres. Vamos a seguir trabajando, esto tiene rato haciéndose, necesitamos fortalecerlo cada vez más, la construcción de un tejido social sólido. Por lo tanto, vamos a mantener los programas sociales y reforzar a través de ellos la disminución de personas en vulnerabilidad, promover la solidaridad social, impulsar programas para disminuir adicciones. Vamos a empezar por hacer la encuesta nacional de adicciones que en este gobierno no se ha hecho. Este gobierno no sabe cómo están las adicciones porque ni siquiera hace una encuesta de adicciones, pero para el gobierno no saber es mejor porque así no hay datos. Instrumentar con el apoyo de la sociedad un programa nacional permanente de desarme y obviamente apostarle a la educación, a la cultura, al deporte como una construcción de la paz. Espacios públicos, he anunciado que como parte del Sistema Nacional de Cuidados estarán las aldeas del saber. Lo que buscamos es que los jóvenes entre 12 y 18 años, sobre todo en municipios como Fresnillo, donde las mamás no dejan salir a los hijos, el gobierno pueda tener espacios donde puedan hacer cultura, donde puedan hacer arte, donde puedan hacer deporte, donde puedan tomar habilidades digitales, competencias laborales, porque lo que me decía esta familia es que ya no se visitan entre ellos, ya no dejan salir a los jóvenes y eso no está bien para los jóvenes. Entonces, yo le llamo aldeas del saber, que serán espacios, sobre todo en municipios violentos, donde jóvenes entre 12 y 18 años estarán ahí por las tardes, hasta que sus familias lo recojan, y las escuelas de tiempo completo tendrán los niños desde los 6 a los 12 años. Y de esta manera tenemos una protección a los niños de los 6 a los 18 años.
construir una estrategia nacional de reconciliación social, una cultura de la paz. He escuchado con mucha atención lo que la Iglesia está presentando, lo voy a leer con detenimiento. Obviamente prensa libre, tendremos el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo, ese es mi ideal. Con los comunicadores y con los dueños de las empresas del ramo vamos a construir las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen. Yo no voy a estar exhibiendo lo que tienen los periodistas, si ganan bien, qué bueno, que ojalá ganen mucho todos, pero me parece que lo que hace el presidente de señalar periodistas desde la mañanera no es nada positivo. Y el punto 15, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad. Ya he hablado de, se propondrá la creación de una agencia binacional con Estados Unidos, de aduanas, con personal civil de México y Estados Unidos, pues para cuidarnos mutuamente, que no entren armas a México y que no entre precursores químicos para hacer fentanilo. Fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación legal de armas, fortalecer el control aduanal para impedir la importación de precursores químicos. Con nuestros vecinos del norte y del sur promoveremos un gran acuerdo de seguridad que nos permita lograr la paz, desmantelar los grupos delictivos. Con los organismos internacionales en la materia promoveremos una intensa colaboración en materia de información, inteligencia, formación policíaca y búsqueda de objetivos criminales. Nuevamente, seguramente Morena dirá que quiero poner en riesgo la soberanía nacional. No hay peor pérdida de la soberanía nacional que estar hoy en manos de grupos delictivos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues si yo se las puedo contestar y si no, mi querido Rubén Moreira me va a ayudar. Buena tarde, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del eje temático República Segura y con Justicia. Es por ello que en esta tarde nos acompañan y damos la bienvenida al licenciado Omar García Harfuch, candidato a senador por la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, candidata a senadora por la Ciudad de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ministro Arturo Saldívar, coordinador de las mesas de justicia en el Proyecto de Nación. Maestra Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos. Doctor José Antonio Peña Merino, coordinador técnico de Diálogos por la Transformación. Licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal, exdirectora del INJUVE de la Ciudad de México y equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Preside este acto la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las personas que se encuentran con nosotros, saludando a las y los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que siguen esta transmisión por plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días, tardes ya, disculpen, tardes y más tarde. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy queremos presentarles las líneas generales de la estrategia de seguridad y justicia para nuestro país. En primer lugar, queremos presentarles los avances que ha habido en México, porque es injusto decir que no ha habido avances. Segundo, hablar de los resultados y la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. Y tercero, la propuesta. Ahí vamos a dividir la presentación, si me pasan la siguiente, en lo que son los 5 ejes de la estrategia
de seguridad y justicia que estamos planteando. La primera es honestidad y atención a las causas. La estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos, muchos de ellos, pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. En lo que tiene que ver con honestidad y atención a las causas, vamos a presentar lo que estamos planteando, pero además le pedí a Betty Olivares, que está aquí con nosotros, ella fue directora del INJUVE en la Ciudad de México, aquí hay muchos chicos y chicas, compañeros, compañeras que fueron parte del programa, o son parte inclusive todavía, del programa Jóvenes Unen al Barrio, para que nos platique lo que significó ese programa y por qué lo queremos llevar a nivel nacional. Después de la consolidación de la Guardia y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, le voy a pedir a Omar García Harfuch que nos exponga estos dos puntos de la coordinación y principalmente vinculado con la experiencia que tuvimos en coordinación, porque el que haya autonomía de las fiscalías no quiere decir que no exista la coordinación. Todos los poderes son responsables de la pacificación y la seguridad en el país. Y finalmente el ministro Saldívar va a exponer lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y después, por supuesto, abriríamos a las preguntas de todas y todos ustedes, a los medios de comunicación. Entonces, si podemos pasar a la primera presentación. Adelante. Esto es muy importante porque, vista así la gráfica, desde enero del 2018 hasta enero del 2024, hay una reducción en los homicidios dolosos del 18%. Se ha dicho mucho que en qué sexenio hay más número de homicidios. El tema central es que si la tendencia que traíamos del anterior gobierno hubiera seguido, el aumento en los homicidios hubiera sido de más del 30%. Y lo que ha hecho el gobierno de México ha permitido una reducción del 18%. Adelante. Y los delitos del Fuero Federal se han reducido en 26%. Adelante. Y el robo de vehículo con violencia, por nombrar algunos de los delitos que duelen más a la población, una disminución del 36%. Siempre hemos dicho que, ahora paso a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana, que esta idea que se tiene que el gobierno de México no está haciendo más que solo atención a las causas es falsa. Hay un trabajo muy importante que se presenta todos los miércoles en el gabinete y en la mañanera del presidente, que inicia con una sección que se llama Cero Impunidad. Y ahí se exponen las detenciones, los laboratorios incautados, la incautación de droga y todo el trabajo que se hace conjunto en el gabinete. Lo que nosotros proponemos es seguir atendiendo las causas y avanzar más en la disminución de la impunidad. Adelante. Esta es la encuesta que a mí me parece
fundamental que la conozca el pueblo de México, que la conozcan todos y que los medios, más allá de dar a conocer los delitos que pueden ocurrir en el país, es fundamental. Aquí no son ni siquiera los datos del Sistema Nacional de Seguridad en cuanto a delitos. Es la percepción ciudadana de la inseguridad en las principales ciudades del país. Y en el caso de Nacional, pasó la percepción de 78% de personas que decían que vivían en un lugar inseguro a una disminución del 64.9%. En el caso de la ciudad es todavía más importante, pasamos del 98% de las personas que pensaban que vivían en una ciudad insegura al 53%, una reducción del 45%. Pero este dato nacional es sustantivo porque habla de la percepción de la ciudadanía en la mayoría o en las ciudades más importantes del país. Quiere decir que la ciudadanía reconoce que hoy vive en una circunstancia más segura que la que se vivía a finales del 2018. Adelante. Estos son los resultados que obtuvimos en el gobierno de la ciudad. Y quiero insistirlo, lo digo en el spot que tengo de la campaña, pero de quienes participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia en bajar los índices delictivos en un lugar como la Ciudad de México, que pues es la ciudad más importante del país. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, llegamos en el momento histórico de mayor inseguridad. Los homicidios estaban en el nivel más alto, con una tendencia a la alza. Llegamos a tener en mayo del 2019 5.2 homicidios diarios, lo que nunca había existido en la ciudad. Nosotros dejamos la Ciudad de México con 2 homicidios diarios. 2022 fue el año de menor número de homicidios desde 1989 en la Ciudad de México. Es decir, hay experiencia y hay resultados en el tema de seguridad. La que sigue. En los delitos de alto impacto, la disminución fue todavía mayor, fue una reducción del 58%. Adelante. Y en robo de vehículo con violencia, una disminución del 69%. O sea, pasamos de que se robaban con violencia 16 vehículos a 4.4 vehículos cuando dejo la Ciudad de México a principios de junio del 2023. Adelante. Bueno, esta es la propuesta que estamos presentando. República segura y con justicia. No puede separarse. El presidente tiene una frase que dice: la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y pensamos que es así. Y nosotros vemos la justicia en un sentido amplio, no solo la justicia social, sino también un sistema de procuración de justicia y de justicia que funcione adecuadamente, vinculado con las fuerzas de seguridad. Honestidad y atención a las causas. Ahí quedó medio mal las rayitas. Evidentemente la honestidad es la esencia de cualquier propuesta de seguridad y lo recalcamos. Cuando hay corrupción no hay seguridad y la mejor muestra de ello es la guerra contra el narco, en donde quien estaba al frente de la guerra contra el narco hoy está preso en Estados Unidos. ¿Qué proponemos nosotros en la propuesta que estamos haciendo? Ahí está medio cortado, no sé, compañeros, si me ayudan. Dar continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero vamos a incorporar otros 2 programas de atención a los jóvenes. Uno tiene que ver con más universidades y más preparatorias, más educación. Lo que planteé en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a hacer la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud nacionales,
vamos a aumentar el número de preparatorias con ALEPS y todos los sistemas de educación media superior, pero además vamos a buscar una reforma en la educación media superior donde disminuya todavía más, aparte del apoyo que está dando el presidente, la deserción escolar y que tengan, hoy hay 23 programas distintos en educación media superior y pensamos unificarlos en sus diferentes vías. Pero hay dos temas centrales que nos funcionaron mucho en la Ciudad de México. Uno es Jóvenes Unen al Barrio y el otro es Reconecta con la Paz. Son dos programas que los vamos a llevar a nivel nacional. Jóvenes Unen al Barrio es un programa en donde mujeres y hombres jóvenes que de alguna manera estaban involucrados en algún acto delictivo, cercanos a involucrarse a una banda delincuencial, se les da la opción con un apoyo de 3,000 pesos, en el caso de la Ciudad de México, de tener actividades culturales y deportivas, con tutores. Nosotros tenemos la certeza de que gracias a ese programa nosotros sacamos a cerca de 11,000 jóvenes que pudieran haber estado vinculados con la delincuencia. Y ahora le paso la palabra a Betty para que lo pueda explicar. Y el segundo es Reconecta con la Paz, que son jóvenes primodelincuentes que tienen su primera, por primera vez son detenidos, sea que lleven su sentencia en libertad, firmando cada semana o privados de su libertad, y en un programa especial que se desarrolló en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se les sacó de la delincuencia y se les involucró en programas distintos a través de un programa integral de atención a los jóvenes. Entonces, atención a las causas es educación, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta con la Paz. Y si me permiten, le doy la palabra a Betty para que nos pueda explicar cómo fue que llevó el programa de Jóvenes Unen al Barrio. Pues esta es la presentación general. Si nos ponen los puntos centrales, por favor, Iván. La estrategia, de nuevo, consiste de 5 ejes que nos dieron resultado en la Ciudad de México y que sabemos que a nivel nacional podemos avanzar todavía más en los resultados. Por supuesto, honestidad al frente, siempre. Lo segundo es la atención a las causas, no dejarlo, educación y atención y acceso a derechos a las y los jóvenes de nuestro país. La consolidación de la Guardia Nacional, antes de que nos lo pregunten, estamos de acuerdo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y fortalecerla en sus distintas atribuciones y características. Avanzar en la proximidad de la Guardia, avanzar en la vigilancia de caminos y carreteras, avanzar en la Guardia como primeros respondientes, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Lo tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que como bien explicó Omar, vamos a un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, que permita la coordinación de las diferentes áreas. La siguiente es la coordinación en todos sentidos, coordinación con fiscalías estatales, coordinación con policías estatales desde el Ejecutivo. Se hace la coordinación, pero queremos fortalecerla todavía más, incluso, como bien dice el ministro Saldívar, llevarlo en términos legales. La coordinación con la Fiscalía General de la República, lo dijo en el Zócalo, lo he dicho en otras ocasiones. Vamos a invitar al Fiscal General de la República a que sea parte del Gabinete de Seguridad. Eso, como bien explica Ernestina Godoy, no rompe la autonomía de la Fiscalía, pero establece muchos mejores condicionamientos para la coordinación, para la atención a la ciudadanía y la disminución de la impunidad, y finalmente la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver no solamente con la elección de jueces y ministros, sino que tiene que ver con la división y un verdadero sistema de sanción a los jueces, que no esté hoy como está en el Consejo de la Judicatura, y que sea parte también
de alcanzar todavía mayores resultados en seguridad y paz en nuestro país. Estamos convencidos que esto nos va a dar resultados, nos dio resultado en la ciudad y estamos fortaleciendo esta estrategia para que a partir del 1 de octubre la podamos aplicar en todo el país.